Hola a todos, en este video, que va a ser el primero de esta parte de la derivada y la forma de las curvas, vamos a hablar acerca del teorema de Role. Entonces, este teorema nos dice que si f de x cumple, o bueno, satisface que 1, f de x es continua en el segmento AB, bueno, en este tramo, si f de x es derivable en AB, es decir, no debe ser derivable en los extremos, pero dentro de ellos sí lo debe ser. Y 3, f de A es igual a f de B. Entonces, decimos que existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que f' de C es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Vamos a imaginarnos los siguientes dos casos de una función. ¿Ok? Entonces esto es x, esto es y, aquí lo mismo. Esto acá es x, esto acá es y. Y entonces, si este punto aquí es a y este punto acá es este punto aquí es b, este punto aquí es a y este punto aquí es b. Entonces, ¿qué sucede con f de x? Estamos hablando de varias condiciones. La primera es que f de x debe ser continua desde A hasta B. O sea, estos extremos de aquí deben estar cerrados. ¿Listo? Y esos extremos además deben tener el mismo valor. O sea, f de A es igual a f de B. Sí, eso lo vemos. F de A igual a f de B. Bien. Entonces, si esta función es derivable acá, entonces acuérdense que para que sea derivable es que no tiene esquinas, ¿cierto? No tiene discontinuidades. Em, Entonces, ¿qué dos casos podemos ver? Una es que tenemos una función constante entre esos dos puntos, o la otra es que tenemos una función que fluctúa de alguna forma entre esos dos puntos. Pero lo que vamos a ver es que entonces va a existir al menos un C, un valor de C. Acá nos damos cuenta que todos los valores entre A y B son de ese valor C, tal que la derivada evaluada en ese valor sea igual a 0. Sí, aquí C podría estar aquí, podría estar acá o podría estar acá. En este caso, ¿cuáles son esos valores de C? Pues este de acá, este de aquí y este de acá, ¿cierto? En esos puntos vemos como la derivada evaluada en ese punto sería 0. Esto sirve bastante para, por ejemplo, un curso de métodos numéricos o cuando ustedes estén tratando de resolver una ecuación y tengan que asegurarse acerca del número de raíces que tenga una función. Y entonces quiero que veamos el siguiente ejemplo. Nos están pidiendo mostrar que la ecuación x al cubo más x menos 1 igual a 0 tiene una sola raíz real. ¿Ok? Entonces, esta función que nos representa, esta función nos representa una función, ¿cierto? Y esa función nosotros no sabemos qué forma tiene, pero lo que nos interesa es mostrar que esta función, cual sea la forma que tenga, únicamente corta nuestro eje X en un punto. Es decir, que fuera, no sé, algo similar a esto. Esto es acá X y esto es acá Y. ¿Sí? F de X igual a X al cubo más X menos 1. Y nosotros debemos mostrar que únicamente corta en un solo punto esta función. Entonces, lo que vamos a hacer acá es es probar primero la existencia. Debemos probar que debe existir una raíz real. Al menos una raíz real debe existir. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuánto da f de 0? F de 0 es igual a menos 1. ¿Y cuánto da f de 1? Pues eso es 1 más 1 menos 1, eso es 1.
¿cierto? Entonces, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo que en un punto la función vale -1 y en un punto, digamos acá, ¿cierto? 1, la función está valiendo 1. Bien, entonces lo que sabemos es que por el teorema del valor intermedio, ¿cierto? Ya de esto hablamos antes, de este teorema, sabemos que al menos debe existir un valor de x por el cual y valga 0. ¿Por qué? Porque y está entre -1 y 1. Entonces, por teorema del valor medio, sabemos que existe una raíz. Además, sabemos que esa raíz va a existir entre el intervalo de 0 hasta 1. Eso también lo sabemos. Ok. Y entonces, ¿para qué nos sirve el teorema de Role? El teorema de Role nos sirve para demostrar la unicidad de las raíces. Entonces, ya tenemos que existe la raíz, ahora debemos demostrar que existe una sola raíz. Entonces, esta prueba va por contradicción y vamos a suponer que existen A y B, ¿ok? Tales que f de A sea igual a f de B, que sea igual a 0. Es decir, vamos a suponer erróneamente que existen dos raíces. Las raíces A y B. ¿Por qué? Porque f de A y f de B son 0, ¿sí? Si esa suposición nos lleva a una contradicción, entonces probamos que debe existir únicamente una raíz, ¿ok? Entonces, como esta función f de x es derivable, además es continua, ¿sí? En todo su dominio, eso incluye a y a b, ¿cierto? Lo estamos incluyendo porque todo el dominio son todos los reales y a y b deben ser raíces reales. Entonces, entonces, entonces debe existir un C que pertenezca a B que cumpla ¿qué? Pues que f' de un valor C valga 0. Es lo que estamos teniendo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos corriendo nuestro eje a que nuestro eje Y ahora queda acá. Esto es X y esto sería igual Y. Y estamos suponiendo que si hay dos raíces, entonces debe existir un valor intermedio tal que esa pendiente valga 0. Ok. Y entonces, ¿qué nos damos cuenta? ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de x al cubo más x menos 1? Pues es 3x al cuadrado, ¿cierto? Más 1. ¿Y qué nos damos cuenta? Esta función siempre es mayor que 0. Si es mayor que 0 siempre, nunca es 0. Entonces estamos llegando a la contradicción de que no existe un valor C tal que esta derivada evaluada en C de 0, porque esto siempre nos va a dar un valor mayor que 0, ¿ok? Entonces, como llegamos a una contradicción, probamos que debe existir únicamente una raíz real. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.